no te diste cuenta de una cosa? Si tú no estás viendo que me quieren echar una maldita cuava a mí, te doy 24 horas. Te doy 24 horas para que me averigüe quiénes fueron los que hicieron eso. Y todo lo que yo voy a poner aquí fue verificado y documentado. Todo lo que sea rumor, yo lo voy a decir, mira, esto es un rumor. Y yo voy a decir todo lo que encontré, todos los hallazgos, que lo puedo decir más claro que otros biógrafos que están aquí, que pueden tener problemas, que son parte interesada, yo no. Entonces él saca pistola y ellos lo obligan a que vaya a su casa. Estando en su casa, Antonio de la Maza llamó a la esposa de Robert Reed, la ultraja, para no decir la otra palabra. Sí. Además, vamos a decirle, hombre. La ultrajó ya. La ultrajó, la tomó por la fuerza delante de sus compañeros, a punta de pistola, apuntando a un niño y todo eso. Bueno, los documentos desclasificados por Donald Trump han traído unos efectos colaterales para la República Dominicana terribles, señores. Se remenean los altares, los héroes nacionales. Bueno, menos mal que nuestro héroe de la patria, nuestro padre de la patria, no estaba en esos tiempos. Han surgido muchas cosas de allí y una de las cosas más importantes es que la teoría aquella de que Trujillo no tuvo nada que ver con la suerte de las hermanas Mirabal. Es algo que dentro de estos informes pues se da como un hecho de que esa tarea fue asignada a uno de los héroes nacionales. Y llama la atención que personas muy informadas pues avalan esa teoría. Y uno de ellos, nuestro amigo, gran colaborador, historiador, general Damián Arias Matos, pues le da como cierta esta posibilidad. Pero tenemos a nuestro amigo Gabriel Cordero, experto en la cultura pop dominicana, que tiene su propia visión de los hechos. Saludos, señores. Tenía un tiempito que no venía y hoy vengo en un rol especial, porque ustedes saben que yo siempre vengo a hablar de música, de arte, pero hoy vengo a hablar de este libro. Adecuado, veo tu indumentaria adecuada. Sí, y dijiste un rol especial, como de agente especial. Estoy vestido como un esbirro de la tiranía, me parezco un agente del cine. Dame quitarme el sombrero para estar más tranquilito. Y estoy como, recuerda esto al papá de Luis Miguel, Luisito Rey, frente a una copa de vino. Suave con el vino, ¿eh? ¿Qué ustedes quieren saber, mis hijos? No, danos tu opinión sobre esta versión. El desenlace de las Mirabal, porque... Del asunto de los papeles estos desclasificados. Sí, que fue una autoría de Inver Barrera, eso es lo que se queda, ¿no? Que fue nuevo. Una autoría de Inver Barrera, algo de lo que se ha dicho en varias ocasiones. No, de Inver no se había dicho de que alguien más lo hizo. No, pero oficiosamente ya eso se había comentado. Sí, se había estado diseminando en el último par de años, sobre todo en las redes. Wow. De hecho, el jovencito que estaba con Alofoque y que también estaba en la plataforma de Aneudis, este chico se hizo viral diciendo eso. Nombrando a ese. No, sí, hablando de esa desclasificación. Utilizó mucho el término pensamiento crítico. Exacto. El chico, yo no recuerdo el nombre del chico. Y él se hizo viral precisamente hablando de ese tema. Pero fíjate, porque anteriormente en TikTok. La versión extraoficial, la teoría de la conspiración era que un lambón de Trujillo se quiso pasar de gracioso. Pero en este caso no, estamos hablando de prácticamente un enemigo de Trujillo. Gabriel. Dame una hoja en blanco, por favor, si eres tan amable. ¿La de Balaguer? Sí, una hoja en blanco, dámela. Bueno, no está tan en blanco, tiene línea, está rayada. Sí, está bien, no hay problema. Es para una cosa, mira. Pues la página en blanco está en blanco. El documento desclasificado, ¿es que se dice? Sí, así es que se dice. Para mí es un soberano disparate. Pero ¿y por qué? Yo puedo decirlo. Euclides Gutiérrez, ¿cómo te atreves a decir eso? Euclides Gutiérrez Félix, cada vez que lo llevaban al gobierno de la mañana y le preguntaban cualquier cosa, ¿qué fue lo que pasó con tal cosa? Que dicen que esto, eso es un disparate. Él siempre decía que era un disparate todo. Pero nuestro amigo Mario Herrera. Pero también. Mario lo dice. Mario dice. Mira quién. Mira que tú veas. Mario Euclides. Ay, exactamente. Pues entonces déjeme a mí decir que eso es un disparate. Ahora yo me voy a basar en varias cosas. Primero, vámonos con las Mirabal. ¿Verdad? Luego nos iremos a
Inver Barreras y los perpetradores. Los perpetradores son los conspiradores. los autores Sí, materiales. sí. Perpetradores, ¿verdad? Luego vámonos a Trujillo y el país. Ujú. ¿Cierto? Ujú. Luego vamos a actitud de Trujillo ante el crimen. ¿Se puede decir crimen? Porque tú sabes que hoy en YouTube hay una ridiculez que no puede decir nada. Vamos a ver cómo Ante el nos va. crimen. Finalmente nos iremos con Antonio de la Maza. Héroe nacional. Inver Barrera, Antonio de la Maza. Héroe nacional. Héroe nacional. Ok. Héroes nacionales. Por muchos años, bueno, desde que Trujillo murió hasta la fecha, pero ahora más, en los últimos años, se ha declarado una especie de trujillismo de alabadores, adoradores, que se quieren comer a Trujillo. Uy, vuelto locas con él. Ujú. Digo, vuelto locas como cuando una mujer enamorada de un hombre, así mismito se ponen con él. Que todo lo que aparezca en el tapete, que sea tratando la figura de Trujillo, para ellos es malo. Y todo lo que aparezca alabando la figura de Trujillo, santificándolo, canonizándolo casi, para ellos es bueno. Entonces, ¿qué sucede? Con el caso de las Mirabal en sí, ellas como personas, su rol en la sociedad, todas esas personas que tú te encuentras donde quiera, así, que son alabadores de Trujillo, adoradores de Trujillo, te saltan, como por ejemplo un profesor universitario que conozco. No voy a decir en qué universidad trabaja ni su nombre porque es amigo mío. Pero él, hablando del tema, porque él es muy adorador de Trujillo, decía, mira, vale, esas mujeres eran unos cueros. Me perdonan el término. Mm. Eso mismo decía un militar que conozco, que es casi coronel. Él es mayor ahora, pero es casi coronel. Ese tipo siempre ha sido, yo lo conozco desde jovencito, un ferviente admirador de rodillas de Trujillo y de Balaguer. Y ese también saltaba con lo mismo. Esas mujeres eran unos cueros. Vámonos con eso. Las Mirabal, cueros. Ajá. Yo le digo a ellos, como le diría a cualquiera que venga con esa teoría, enséñenme los datos históricos del Bulder, de la casa de cita, o el asunto tras cortina que ya hacían de cuerería. Y perdonen que utilice el término, pero es el término que usan así, ¿verdad? Inclusive vi una comunicadora un día que dijo que las Mirabal no hicieron nada en esta vida. Esas mujeres lo único que hicieron fue morirse, ¿verdad? ¿No se recuerdan de eso? Claro, no es amiga de nosotros. No digo nosotros, no él es así. Ahora yo digo, vamos a utilizar la lógica, vamos a utilizar el pensamiento crítico que utilizaba el tipito ese que ustedes dicen de Alofoque, ¿verdad? El pensamiento crítico. Unas mujeres de la vida alegre, vamos a no utilizar el término, unas mujeres de la vida alegre se van a preocupar por estar estudiando tanto como estudiaron esas mujeres y se graduaron en una época cuando las mujeres no estudiaban. Y si se graduaba alguna, era difícil que ejerciera, porque era una época, estamos hablando de 70 años atrás, ¿verdad? Eso no cuadra con una mujer de la vida alegre. Una mujer de la vida alegre que un hombre poderoso, cualquiera que fuera, que un hombre con dinero se fija en ella y quiere tener romance, lo que sea con ella, y ella despreciarlo, eso no cuadra con una mujer de la vida alegre. ¿Verdad? Y esas mujeres despreciaron a Trujillo, al hombre más poderoso de este país, lo despreciaron, poniendo hasta en juego la vida de su papá. Por ahí estamos, ¿verdad? Y unas mujeres de la vida alegre van a estar casándose con unos hombres que son luchadores por la patria contra un régimen. Las mujeres de la vida alegre no están en eso. Las mujeres de la vida alegre están en búsqueda. Ok, ya. Dicho esto, que eso se compruebe, está claro, pueden buscar todas las historias, pueden buscar lo que sea y me busquen un dato que me diga que esas mujeres eran de vida alegre. Las Mirabal, ¿verdad? Vámonos entonces con Inver y los perpetradores. El informe desclasificado indica que Inver Barreras, por medio de la CIA orquestó el plan de matar a las Mirabal. Ay, matar, ¿se puede decir? Sí, hombre. Bueno, vamos para adelante. Matar a las Mirabal para achacárselo a Trujillo, al santo Trujillo.
pegárselo a él, para que eso creara un clamor popular, una cosa que desestabilizara el gobierno y ahí se crearan las bases para tumbarlo, para desaparecerlo. Damos un saltico a Trujillo y el país antes de volver para atrás por los perpetradores. Trujillo era un personaje que tenía, y eso lo saben sus detractores y sus alabadores o adoradores, saben muy bien que Trujillo tenía el país aquí en la palma de su mano. En la palma de su mano. Trujillo no era el presidente de la República. Trujillo no era el gobernante de la República. Trujillo no era el jefe, no. Trujillo era el dueño de República Dominicana. Eso lo sabe todo el mundo. Querido por gran parte del pueblo dominicano. Querido por gran parte, odiado por otro, pero temido por todos. Eso es lo principal. Temido por todos. Aquí vengo yo. Con los perpetradores y con Inver. Inver se inventa eso de que porque la CIA le dijo, que sé yo, ok, vamos a matar a las Mirabal, vamos a cometer ese crimen tan cobarde para pegárselo a él. ¿Quién diablos se iba a meter en esa vuelta? Los perpetradores se metieron en esa vuelta. Los perpetradores entraron en esa onda. Ok, vamos a matar a esas mujeres porque Inver Barrera nos está dando un dinero o porque Inver Barrera nos convenció de lo que fuera. Ninguno de ellos se le ocurrió. Espérate. Buen punto eso, ¿no? Espérate, déjame averiguar. Vámonos para donde Johnny Abe. Vamos a averiguar con los jefes de arriba a ver quién fue que mandó a hacer esto. No, ellos todos se metieron en eso. ¿Tiene lógica eso en esta vida? No puede tener lógica, ¿verdad? No es posible de que Inver Barrera venga y contrata a los perpetradores, que fueron todos estos tipos que después lo llevaron a juicio en el 65, los Malletas y compañía, y ellos toditos entraron en esa vuelta. Nadie en su sano juicio en este país iba a entrar en esa vuelta. Pero hay un punto, hay un punto. Se da el hecho, y supongamos que efectivamente fue Inver Barrera que mandó. Creo que el hecho, la reacción de parte de Trujillo. Yo voy a eso. Bueno, te lo dejo a ti, te lo dejo a ti. Una de las cosas también que alegaron mucho, antes de este informe, que alegaron mucho, era que Inver Barrera era el gobernador de Puerto Plata. Inver Barrera fue gobernador de Puerto Plata en 1947. Duró como 1 año y pico, casi 2 años. Y después de eso más nunca volvió a ser gobernador de Puerto Plata. Ya por ahí me están hablando mentiras a dos manos. Vámonos con Trujillo, ¿verdad? Dijimos que la situación del país estaba dominada totalmente por Trujillo. Trujillo era el dueño del país. Y aparte de ser el dueño del país, era un hombre con un carácter, una disciplina, porque eso sí tenía él. Era un hombre que se levantaba todos los días a las 4 de la mañana, dicho en las biografías de él, principalmente en la biografía escrita por Robert D. Krassweiler. Muy buena biografía. Muy buena muy equilibrada. Equilibrado, porque él lo dice inclusive en su prólogo al principio. Señores, él escribió ese libro en principio de los años 60. Él dijo, yo duré muchos años investigando sobre este personaje, ¿verdad? Y todo lo que yo voy a poner aquí fue verificado y documentado. Todo lo que sea rumor, yo lo voy a decir, mira, esto es un rumor. Y yo voy a decir todo lo que encontré, todos los hallazgos, que lo puedo decir más claro que otros biógrafos que están aquí, que pueden tener problemas, que son parte interesada. Yo no, él lo dice así mismo, yo soy americano y a mí no me va a pasar nada. Lo dice así mismo. Él decía que Trujillo era un tipo que se levantaba todos los días a las 4 de la mañana, aunque haya tenido fiesta el día anterior. Se ponía a hacer unos ejercicios físicos, desayunaba, y a las 5 más o menos, 5:30, en su mesa de su casa, él tenía que tener todos los informes que el servicio se lo llevaba. Los servicios de inteligencia del país se lo llevaban todos los informes de lo que había pasado en el país en la noche y los periódicos inclusive internacionales. Luego que desayunaba, leía todo, se iba para el palacio y duraba el día entero en posición de jefe. Él no dormía siesta. Trujillo no dormía siesta. Trujillo todo el tiempo estaba ahí. Él no iba a su casa de que almorzar y acostar. No. Él almorzaba normalmente con sus colaboradores para llamarle la atención a uno que otro, humillar a uno que otro. O sea, un tipo así.
Por esa razón era que él tenía el país bajo su mano. Era tanto el dominio de emperador romano que él tenía sobre el país que él fue digamos, el único dictador que se dio el lujo de salir de su país por 4 meses. Cuando él cogió para donde Franco, a visitar a Franco, el primero fue a Estados Unidos, en barco, visitó a Ramfi, que estaba estudiando en un asunto ahí de militares, que no servía para nada. Ramfi no servía para nada, él mismo lo decía. Luego cogió para España, de España volvió a Estados Unidos. 4 meses fuera del país, ningún dictador se daba ese lujo. Pero ni Putin se puede dar ese lujo. Ni Putin se puede dar ese lujo. ¿Cierto? Nadie se da ese lujo. Ni Putin se puede dar ese lujo. Es injusto de tu parte y de ustedes mencionar a Vladimir Putin y a Rafael Leonidas Trujillo en la misma conversación. Ahora, yo te voy a preguntar algo. Tiempos de guerra, Putin, tiempos de guerra. A ver, yo te voy a preguntar algo. No, pero deja que yo te voy a... continúe. Ok, está bien. Entonces, el único que se dio ese lujo, porque por ejemplo Anastasio Somoza vino aquí a unas celebraciones, una cosa, pero fue de un brinquito. Ajá. Todos los dictadores cuando salían de su país era de un brinquito. Es tanto así que el dictador Franco de España, cuando se iba a despedir de él, le hizo un comentario que hizo que Anselmo Paulino, el colaborador principal a nivel económico de Trujillo, que era el que le atendía a las empresas, tú sabes que todas las empresas eran de él, claro. ¿Verdad? Le hizo un comentario que lo puso en desgracia, que fue, se está despidiendo Trujillo de Franco, y le dice, generalísimo, porque Franco también era generalísimo, ya yo lo visité a usted, ¿cuándo usted me va a hacer el honor de su visita? Dice Franco, ay, generalísimo, mire, eso no va a ser posible. Yo no puedo moverme de aquí. Yo no puedo moverme de aquí. Si yo tuviera la suerte que tiene usted de tener un Paulino, ¿verdad? Que le atiende lo suyo en lo que usted está afuera, yo sí me moviera. Trujillo se quedó con eso en la mente. Como pensando, pero acá yo como que le he dado demasiado poder a Paulino. Mira, que este hombre lo notó. Porque él andaba con él. O sea, él se llevó a Paulino para allá y después le dijo, vete adelante. Entonces, cuando se va a despedir de Franco, Franco le hace ese comentario. Cuando vino Trujillo de allá para acá, de una vez de que le montó un expediente, de que de desfalco en las compañías y las cosas, y cayó Anselmo Paulino en desgracia. ¿Por qué? Porque la personalidad de Trujillo era de que todo el que pareciera, no que fuera, no, que pareciera que pudiera hacerle daño a su poder, o que pudiera ser que no les respetara su autoridad, o que pudiera ser que en un futuro quisiera, él de una vez iba contra ese sin medida. Ustedes conocen a Marrero Aristi, el escritor Marrero Aristi. De Over. Él era funcionario de Trujillo. Y en una ocasión Marrero Aristi cometió el peor error de su vida. ¿Qué fue? Que en una que Trujillo estaba enfermo, creo que fue la vez del Antra, cuando el doctor Darío Contreras lo operó, no iba al palacio y cosas, y él hace un comentario en su oficina, bueno, pero si el jefe entonces ya no puede seguir, o si el jefe fallece, yo puedo continuar su obra, yo puedo, o sea, que me elijan, qué sé yo qué, pero no es que él está diciendo que quiere tumbarlo ni nada, sino él hizo ese comentario. Pero qué ingenuo, ¿eh? Ustedes saben que eso iba a llegar a los oídos de Trujillo. Pero muy ingenuo. Trujillo lo manda a buscar al palacio. Díganmele a Marrero que venga acá. Cuando Marrero entra a su despacho, hizo lo que siempre hacía Trujillo, una pataleta de que usted está volviendo loco, usted esto, ¿cómo usted dice que a mí no me sustituye nadie? Y Marrero Aristi temblando, comenzó a sudar. Y él era un hombre gordo. Y mamá Marrero, imagínate. No, con cualquiera suda. Y más él, un hombre gordo que hace así, se entra la mano aquí para buscar un pañuelo. Y ahí mimito el guardia de seguridad de Trujillo le mete un tiro en la cabeza, ahí en pleno palacio. Luego que cae al suelo, viene y le dice al tipo, jefe, lo que pasa es que, mira, se metió la mano ahí y cuando ven, era un pañuelo, ok, está bien, no hay problema, tírenlo por ahí. Lo tiraron al estilo Mirabal por un barranco, explotaron el carro, pues como tenía un tiro, lo hicieron que el carro estallara y se quemara. Y después al otro día, muy normal, pero ¿qué pasó? Que no, que Marrero tuvo un accidente ahí. ¿Y qué buscaba Marrero por ahí, por esos montes? Porque era de que en el Cibao que andaba. Es un tipo, estoy hablando de cómo Trujillo tenía el país y cómo él iba contra todo lo que pareciera, que era tanto así. Cuando había una comedia famosa que se llamaba Felipa y Macario,
Y yo recuerdo que Radio Televisión Dominicana, cuando estaba celebrando sus 50 años, pusieron un capítulo de eso, de ellos. Era romance campesino, eran dos campesinos y era muy jocosa, todo el mundo la oía, todo el mundo la escuchaba. Y yo recuerdo que ellos pusieron un capítulo en el cual se trataba de que Macario no quería trabajar y su esposa Felipa le estaba reclamando eso. Ellos hacían el programa en vivo, aunque quedaba grabado. Muchachos, porque tú no quieres trabajar y entonces nosotros aquí pasando trabajo, pasando hambre. Ahí mismito parece que ellos como que cayeron. Y dice ella, porque como si el jefe no te ayudara, con tanto que el jefe nos ayuda. Y él ahí improvisó también y dijo, sí, es verdad, ¿cómo yo voy a decir que el jefe no me ayuda? El jefe nos ayuda, nos da de todo, nos tiene esto. El problema es que yo no quiero. Y después siguieron con la dinámica. Ya, pero... Y era todo así. Todo era así. Nadie se atrevía, ni en su casa siquiera, a inventar cualquier cosa. El hijo de Luis Alberti, el famoso dueño de orquesta, director de orquesta, que fue, como quien dice, el que popularizó el merengue, que llevó el merengue a los salones. Pero ustedes saben que tenían, la mayor parte de su repertorio era la banda Trujillo, había que ponerse donde el capitán lo vea. En una ocasión, pero el hijo de Luis Alberti, contaba en sus memorias, lo pueden buscar, que Luis Alberti no la tenía fácil. Él era el cantante del jefe, el músico del jefe, pero era un terror que se vivía. Él cuenta una anécdota en la cual él dice que en una fiesta a la cual Trujillo no asistió, el que estaba era Ramfi con Rubirosa y un capitán ahí lambonísimo. Estaban en una mesa por ahí, como en una terracita. Luis Alberti está interpretando sus temas y viene una pausa. Cuando viene la pausa, que baja Rafael Colón, el cantante de la orquesta, la espina de ébano. Espiga de ébano, uno de los mejores cantantes de todos los tiempos. Luna va caminando y viene Rubirosa y lo intercepta y le dice, mira, Colón, Ramfi quiere que le interpreten la canción, qué sé yo, que una canción. Resulta que esa canción ellos la habían sacado del repertorio porque ya había pasado de moda, tenía mucho tiempo, y eso era una banda que tocaba con partituras, ellos no andaban con la partitura. Tenían inclusive músicos nuevos que no iban a poder tocarla. Le dice Rafael Colón, le explica eso. No, mire, lo que pasa, dígale al general que no podemos tocarla porque no andamos con la partitura. Fue de sorpresa que nos lo dijo ahora, pero le prometemos que en la próxima fiesta yo voy a hablar con Luis y para que la podamos tocar. Rubirosa retorna, le cuenta eso a Ramfi y de una vez Lambón, que estaba ahí el capitán, se para, se acerca donde Rafael Colón y lo parte con la cacha de la pistola. Ahí mismito en plena fiesta, cae al suelo sangrando y viene uno de los músicos, Luis, ven. Luis Alberti viene, se acerca donde el tipo, donde el capitán ese, y el capitán le dice, Luis, échate para allá, tú y yo somos amigos, pero el que le falta el respeto a Ramfi, yo lo mato aunque tenga que matar a mi papá. Si tengo que matar a mi papá por Ramfi, lo mato. Y era así. Todo era así. Entonces, esa era la situación del país. Trujillo era un tipo tan fuerte que mató a un presidente de otro país, el presidente Pedro Castillo de Costa Rica, en pleno palacio presidencial de allá. De Guatemala, sí. En pleno palacio presidencial lo mató, lo mandó a matar y tuvo éxito. Y estuvo a punto de matar a otro presidente. A la rata de Miraflores, como él le decía. Rómulo Betancourt, de Venezuela, un país más grande que nosotros, sí, petrolero y más poderoso, y él por poco lo mata. Fue cuestión de segundos, porque la bomba que le puso en la calle casi lo afecta. O sea, era un tipo endemoniado, era un tipo que tenía el diablo adentro, ¿verdad? Entonces aquí viene, esa es la razón por la cual los perpetradores, nadie se iba a atrever a tomar una maldita orden así. Entonces ahora vamos a caer en lo que tú dices, la actitud de Trujillo el día del crimen. Vamos a ver. La coartada, no. La justificación que le han dado siempre los adoradores de Trujillo a que él no tuvo nada que ver, el santo Trujillo no tuvo nada que ver con el crimen cobarde a 3 mujeres indefensas de las Mirabal, es que cuando a Trujillo al otro día, eso fue un 25 de noviembre del 60, al otro día él llegó a su despacho, le tenían un periódico ahí y él ve
que las Mirabal murieron en un supuesto accidente, pero que se sabe que fue un crimen. Y él dijo, anda, el DH, qué vaina me han echado. Y hasta malo se puso. Han llegado a decir que él se sentó. Le tuvieron que buscar un vaso de agua. Y él, wow. Me echaron esa vaina. Pasó ese día completo y él se quedó tranquilo. Llegó el otro día, llegó diciembre, se quedó tranquilo, no hizo nada. Estaba en shock. Sí, pero llegó diciembre, llegó Nochebuena otra vez, él no hizo nada. Llegó enero, febrero, marzo, abril y mayo hasta el último día de su vida y él no hizo nada. Me va a decir nadie a mí que un hombre como ese, que desde que se enteraba que alguien podía dar una seña de que estaba contra él iba contra él, no importa que fuera, no importa que fuera un presidente de otro país. Me van a decir ese cuento, que él no hizo nada. Yo te voy a decir, déjame dramatizar un poco. Es demoledora, eso tumba cualquier teoría yo te voy a decir lo que hubiera hecho él si fuera verdad, si fuera cierto de que él no tuvo nada que ver y que fue Kimber Barrera lo hizo para pegárselo a él, lo que él hubiera hecho. Llega al despacho, vamos a suponer que este es el periódico, que mataron a la Benadal. Él no hubiera dicho lo que él dijo, no, él hubiera dicho esto. ¡Coño! Y daba en la mesa. Todo el mundo temblando al lado de él. ¿Quién fue que hizo esto? Y se para. Y todo el mundo temblando. ¿Cómo va a ser que pasó esto? Y esta cuava que me están echando a mí. Tú verás, llámame a Johnny. Llamen a Johnny, dije. Porque era así que la actuaba. Todo el mundo lo sabe eso. A Johnny Abe lo iban a buscar donde quiera que estuviera metido. Y desde que Johnny Abe entrara por esa puerta, él iba a hacer así con el periódico. Él lo iba a tirar. ¿Tú viste eso? ¿Dónde estabas tú que no te diste cuenta de una cosa así? Tú no estás viendo que me quieren echar una maldita cuava a mí. Y el general dijo, cállese la boca. Te doy 24 horas. Te doy 24 horas para que me averigüe quiénes fueron los que hicieron eso. Porque Johnny Abe tenía todo el poder y toda la tecnología y todo que Trujillo le había dado para que averiguara lo que fuera. Y todos los militares y todo el mundo arrodillado ante él. Johnny Abe iba a salir de ese despacho, iba a poner todos sus organismos, iba a encontrar a los perpetradores y después se lo iban a llevar al mismo palacio de seguro, como él hizo con Galinde. Cuando él secuestró a Galinde en Nueva York, se lo llevaron al mismo palacio y en el mismo palacio lo ejecutaron. Y estamos hablando de una época donde Trujillo estaba lo más paranoico posible, viendo conspiración en todos lados. Él sabía, estaba en sus finales. Exactamente. Sabía que los Estados Unidos ya le había quitado. Sin embargo, era un tipo tan endiosado que se creía que él era un dios todopoderoso que andaba sin escolta. Porque él era un león. El mismo día de su muerte, ¿qué hizo? Zacarías de la Cruz le dice, jefe, ellos son muchos, vamos a devolvernos, voy a dar la vuelta y nos vamos para la comandancia policial que hay allá. No, párate, vamos a pelear. Porque era un hombre endemoniado, ese hombre tenía el diablo adentro. Me van a decir a mí que él ve que por ahí hay un tipo o varios tipos que cometieron un crimen horrendo, cobarde contra unas mujeres para endilgárselo a él, y él no hizo nada. Ay, el niño inocente, ay, yo dije que él se fue a acostar esa noche, y María, doña María le dijo, ¿qué te pasa, Rafaelito? Ay, que mira, mataron a la Mirabal y me lo van a pegar a mí. Trujillo, dígame, me diga ninguna maldita gente de todos estos adoradores de Trujillo si eso era posible. Eso no podía ser. Y además, otra cosa, Kimber Barreras y los perpetradores hacen eso para que la gente vea que Trujillo es un criminal, ¿verdad? Sin embargo, montan el crimen como si fuera un accidente. Eso no tiene sentido. Si yo quiero inculparte a ti de la muerte de Edwin, porque todo el mundo los ha visto a ustedes discutiendo. Pero yo quiero salir de Edwin y quiero salir de ti también. Y yo hago así, o quiero salir de ti. Yo mando me estoy poniendo en los zapatos de cualquier de esos psicópatas. Ok, mátame a Edwin, pero que se vea claro que es a tiros. Que se vea claro que es a cuchilladas, para que se sepa que es un crimen, para que se le pega y deja los cuerpos ahí mismo. Yo le voy a decir que lo maten a palos, para que parezcan contusiones de un accidente.
Eso no tiene sentido. Eso fue él mismo Trujillo con su endiosamiento, que ya lo último que dijo, estas mujeres, ¿cómo va a ser que me desafíen? Todo el que desafiara a Trujillo era muerto seguro. Él va, denle para adelante. Entonces, que se basan en el asunto de los archivos desclasificados, pero aquí voy yo. Esos archivos, ese informe, no fue una investigación que hizo la CIA y el FBI, que vinieron aquí, que recaudaron pistas, que hicieron todo, no. Todo está basado en el testimonio de un personaje llamado Clodoveo, oye qué nombre más feo, Clodoveo Edmundo Ortiz González, que fue teniente de el CIN. De la fuerza represiva del CIN. ¿Viniste disfrazado de él? Con el sí, vine disfrazado de ellos. Él fue teniente de eso, como adscrito o asignado a la Marina. Que tú sabes que el CIN tenía que tener gente donde quiera. Tenían hasta limpiabotas y donde fuera. Él era torturador y todo. Cuando matan a Trujillo, él, como muchos de ellos, se asila en la embajada de Canadá. Le dan asilo, se va a Canadá. Y desde Canadá después cogió para Estados Unidos, para Nueva York. Cuando ya estaba aquí instaurado el gobierno del profesor Bosch, lo piden en extradición y allá lo apresan. Cuando lo tienen preso allá en Nueva York, antes de traerlo para acá, el FBI fue, digo, vamos a hacer una entrevista a este tipo, a ver. Y entonces él declaró todo esto, más lo que voy a declarar aquí de Antonio de la Maza también declaró el tipo. ¿Verdad? Y luego entonces lo enviaron para acá en extradición, estuvo preso y después de repente por arte de magia, después que tumban a Juan Bosch y todo eso, por la inconsistencia que había en el gobierno, él desaparece de la cárcel, como desaparecieron la mayoría de ellos, ayudado, ¿verdad? Entonces, si tú no le haces caso, tú que eres adorador de Trujillo, si tú no le crees la historia a 8.300 biógrafos, hasta los extranjeros, tú dices que la historia está mal contada, que todo es mentira. ¿Por qué tú le crees a este tipo? No, porque eso fue el FBI. El FBI nada. El FBI dice que no, ellos no fue que investigaron aquí, que vinieron, que chequearon. No. Fue que entrevistaron al tipo y el informe lo hicieron de ahí. De la entrevista de ese tipo. Un esbirro de la tiranía. Una parte interesada. Un trujillista acérrimo. Un criminal de esos. Entonces hay que creerle lo que él diga. Muy bien, entonces Antonio de la Maza sigue siendo un héroe nacional. Oye. Perdón, Inver Barrera. Que porque estamos en Inver Barrera. Yo no estoy defendiendo a Inver Barrera porque para mí ellos no son santos de mi devoción, porque ellos eran colaboradores, trabajaban con Trujillo y todo eso, y tuvieron sus cosas personales cada uno. Muy bien. Contra él. Como por ejemplo Antonio de la Maza. Antonio de la Maza. ¿Qué es lo que dice el documento ese? Sí. Antes que nada, Antonio de la Maza es parte interesada. Yo no lo catalogo héroe nacional. Antonio de la Maza tenía un rencor a Trujillo porque le mató a su hermano. Octavio de la Maza fue el piloto que trajo a Galíndez, el periodista americano que Trujillo mandó a secuestrar allá porque dijo unas cuestiones ahí atacando al régimen y dijo una cuestión de Ramfi que él no le gustó. Lo trajo por aquí. Entonces Trujillo en aras, como era un asunto internacional, ya fue un secuestro que él le hizo a los gringos, se le metió a los gringos y lo secuestró un tipo. Esa vaina es increíble. Un tipo endiablado. Ese tipo tenía el diablo adentro y no le tenía miedo a nada. Mi madre. Como es internacional, él eliminó a todos los que participaron en esa operación, entre ellos el piloto Octavio de la Maza. Claro. Antonio de la Maza le cogió ideológico su hermano de padre y madre. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Dice el informe que Antonio de la Maza, la noche de los hechos del 30 de mayo, cuando ellos estaban en la casa de Gascue, donde fueron con el cadáver, buscaron... buscaron quien lo ayudara, quien atendiera a los heridos. No pueden llevarlo a un hospital. No. Estaba herido el teniente Amado. Estaba herido Roberto Pastorizano, el Pedro Livio Cedeño. ¿Verdad? Buscan al doctor Robert Rick Cabral, hermano de Donald Rick Cabral, que supuestamente estaba en el complot. ¿Tú ves? Lo buscan. Entonces él le pide que los asile en su casa. El doctor se niega. Entonces él saca pistola y ellos lo obligan a que vaya a su casa. Estando en su casa,
Antonio de la Maza llamó a la esposa de Robert Reed, la ultraja, para no decir la otra palabra. Sí. Además, vamos a decirle, hombre. Usted me pone, póngame un pito. La ultrajoya. La ultrajó, la tomó por la fuerza delante de sus compañeros, a punta de pistola, apuntando a un niño y todo eso. Ese es el documento desclasificado. Es el documento que dice el Clodoveo, es el del nombre feo, el espirro del fin. Eso es lo que él dice. No fue el FBI que investigó eso, es lo que él dice. El Calier. Ahora vamos a... sí. Ya dije que Antonio de la Maza no es santo de mi devoción. Antonio de la Maza era parte interesada. Él le tenía rencor, no fue por egoísmo que lo hizo. Bien. Pero vamos a caer en la lógica. Antonio de la Maza estaba en un estado, como estaban todos, de casi como el estado de Jesucristo en el monte de Getsemaní. Que ustedes saben que el relato bíblico dice que como esa era la noche anterior a su arresto, que él sabía que lo iban a arrestar, que lo iban a torturar, que lo iban a crucificar, como su parte humana lo tenía con un estrés tan grande que él sudó sangre. Los científicos dicen que sí, que cuando tú tienes un estrés tan grande se te pueden romper los vasos capilares y sudar sangre. Esos tipos estaban en ese estado. Inver Barrera, en una entrevista que vi hace como 30 años de él, decía, le preguntaba a Víctor Grimaldi, creo que fue, general, y es cierto que cuando ustedes matan a Trujillo, Antonio de la Maza le entra patadas al carácter, dice Inver Barrera, todo eso es mentira. Nosotros no estábamos en dar patadas, nosotros no estábamos en rencor, nosotros no estábamos en nada, nosotros no estábamos muriendo de los nervios. Porque nosotros estamos matando al hombre más fuerte del país. Y cuidado si el más fuerte de todos los dictadores. Sí. ¿Verdad? Y entonces, nosotros cuando lo matamos, lo subimos a la cajuela del carro, nos vamos al sitio de donde fueron, a la casa de Gascue, y ahí se desmontan. Tienen dos heridos. Se dan cuenta de que uno de ellos perdió su pistola, no la pistola que la hacía, que eso sí pudo haber sido verdad, que la hacía de proporcionar ciertos armamentos. Pero uno de ellos se le cayó en el lugar de los hechos su revólver de reglamento, que creo que fue Estrella Sadalá o Antonio de la Maza. Uno de los dos fue, no recuerdo ahora cuál de los dos, pero uno de ellos se le cayó su pistola, que tú sabes que eso es identificable. En la escena de un crimen, que encuentren una pistola tuya, que esté a tu nombre, ya. El carro de Modesto Díaz, que lo manejaba Roberto Pastorista. Eso es producto de los nervios, ¿eh? El no. Producto de los nervios. No, claro, no prendió. Y Roberto Pastoriza tuvo que dejarlo en la escena del crimen y se fueron todos. Allá se dieron cuenta. Oye, era tanto el estado de nervios que ellos ni se dieron cuenta de eso. Él se montó en el carro junto con ellos y allá fue que le preguntaron, va, que hay el carro mío. Le dijo Modesto Díaz, ay, fue que a mí se me quedó. Se quedó allá. Anda, diablo, estamos jodidos. ¿Verdad? Los nervios extremos. Sí. El carro allá. Y entonces, para colmo de males, la única salvación de nosotros, ¿cuál es? En la otra parte del plan. Que Pupo Román, el que era jefe de las Fuerzas Armadas, que Trujillo lo asignó y lo vivía humillando todo el tiempo, ese también tenía razones. Él era pariente de Trujillo, no pariente, esposo de una familia de Trujillo. Que Pupo Román, cuando que había quedado con ellos, ustedes me confirman la muerte. Cuando ustedes ya me confirmen de que ustedes lo mataron, entonces yo voy a dar el golpe de Estado. Yo voy a hacer que todas las fuerzas militares se pongan a cuartelo a todo el mundo y qué sé yo qué. Mando a arrestar a los familiares y todo eso. Pupo Román se llenó de pánico. Pupo Román desde esa noche, desde el día anterior no había dormido. Y esa misma noche, antes del ajusticiamiento, Trujillo se lo había llevado para la Fuerza Aérea, algo ahí. Y le dio un boche de que por una manguera que se estaba botando el agua. ¿Tú crees que esto? Y le dijo de esto, lo humillaba como él le gustaba hacer. Ese tipo le tenía un odio. Entonces, esa noche pasaba el acto. Pupo Román, lleno de miedo, cuando estos tipos que están ahí asustadísimos, que vieron que estamos descubiertos ya por todo lo que dije ahorita, la pistola que se cayó, el carro que se quedó, todo eso, comienzan a llamarlo y el hombre no coge el teléfono. Llaman, el hombre no coge el teléfono. Al final, después de que ellos vieron que hicieron 1000 llamadas y el hombre no respondió, dijeron, estamos jodidos, este hombre se echó para atrás. Vamos a escondernos, vamos a hacer lo que sea. Están llenos de pánico. Ahí es cuando viene el doctor Reed, van a la casa de él y ahí, en ese lugar, un hombre como Antonio de la Maza que tenía casi 50 años, tenía 48 años, ¿verdad? Tenía en esa época, sí.
Sí, claro, porque él murió un año después, o sea, meses después. No, meses después, no, días después. Te digo que 48 años, casi 50 años. esos son 70 de ahora. Sí. Que tenía más o menos alrededor, le podemos calcular, mal calculado, algunas 9 horas que no comía. Porque esos tipos no iban a comer. Esos tipos, cuando eran como las 7 de la noche, que yo estaba en el malecón esperando a ver, que yo no sabía a qué hora que le iba a pasar, lo que estaban era fumando. ¿Fumando por qué? Por los nervios. Tenía como 9, por lo menos 9 o 10 horas que no había comido, porque estamos hablando de eso como a las 4 de la mañana, ya esto, ¿verdad? Aparte, un hombre de casi 50 años y con un estrés tan grande de que él no sabe lo que va a pasar con su vida. Él no sabe lo que está pasando con su esposa ni con sus familiares. Ahí nadie sabía qué estaba pasando con nadie, porque yo no se atrevía ni siquiera a hacer muchas llamadas. Me van a decir a mí que él tuvo una erección potente que necesitaría una persona para violar a una mujer. Pregúntenle a cualquier médico de eso, que sepa de eso, a ver si eso humanamente es posible. Ni siquiera que él hubiera sido un muchacho joven, con vigor, y que se haya bebido una Viagra, que la Viagra no se tiran cuando eso. En un estado así, en una situación así, iba a poder era violar a una mujer. Y del que delante de los compañeros que estaban asustados, ahí en una vaina le dan un balazo a ellos mismos. Entonces, oye otra. Dice que el doctor Robert Reed le viola a su mujer y él no hizo nada, ¿verdad? Y que asustado. Se quitó la vida después. Sí, pero espérate. Le dicen, llévame este mensaje a la ferretería al supermercado Winfield. Al supermercado Wimpy le dicen, llévame este mensaje a Rómulo Betancur, a ver si él no ayuda, porque no hay nadie que nos ayude. Y él se negó, dijo, ustedes me pueden matar a mí, a mi familia, pues yo no voy a llevar ningún mensaje, nada. ¿Y de dónde él sacó tanto valor? Y no sacó por eso, que era más fácil. ¿Y por qué no sacó ese mismo valor cuando le iban a supuestamente violar a la mujer? Buen punto. Entonces, Edwin tiene una pregunta. Ajá, sí, no pregunta, más bien comentario. Porque yo estoy de acuerdo contigo en la mayoría de los puntos. Ahora, en lo de las Mirabal, conocemos cientos, óyeme, no 10, no 15, no 20, cientos de casos donde se elimina a alguien para acelerar la caída de algo, como un régimen. Yo no estoy diciendo con esto que nada, o sea, que Trujillo, no. Lo de Trujillo está ahí, ¿no? Y su régimen de terror está ahí. Stalin cometió muchísimos errores, por ejemplo, al final de su vida, y murió en su cama. Stalin tuvo una purga muy inconveniente contra médicos judíos, porque se le metió un antisemitismo del carajo, porque él esperaba, y ya se le había cuadrado casi, Israel para ser, digamos, el protectorado de la Unión Soviética, lo que hoy es lo que ha sido de Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que la gente en Israel, cuando se crea ese Estado sionista, giraron para Estados Unidos. Él cometió errores muy, muy graves consecutivamente, errores que no eran propios de él. Yo creo que en los últimos años de su vida, los últimos 10 años casi aproximadamente, digamos 8 años, Trujillo cometió errores gravísimos que invitaron a los Estados Unidos no a conspirar directamente, pero sí a dejar que pasara. Y yo creo que sí, que hay una posibilidad de que lo de las Mirabal fuera un gol que le hayan metido a él. Porque él también tenía otra presión, Gabriel. Tenía que abrir, por lo menos de fachada, el sistema político hacia una democracia, aunque sea entre comillas. De hecho, los grupos revolucionarios, partidos como el MJ4 o el famoso 14 de junio, ¿no? No recuerdo cómo era, el 1J4 era, ¿verdad? Que así se identificaba. El 14 de junio, pues ya se estaba formando como partido político y de hecho Trujillo, de alguna manera, quería comunicarse y mantuvo cierta comunicación con dirigentes comunistas para negociar. Y usó como vocero, ahora no recuerdo, al cineasta aquel Maracayo, que era familia de la directora Linares, ¿cómo se llama? Linares Villegas. Victoria. De Victoria.
Dice José Israel Cuello, dirigente comunista, ¿no? Muy reconocido de República Dominicana, que a él lo usaron de vocero, de intermediario con dirigentes comunistas, porque él era o sea, la simpatía de él era el comunismo y militante. Entonces, yo creo, Gabriel, que sí hay posibilidad de ello, porque uno ve los acontecimientos a nivel mundial, uno ve el comportamiento de gente de poder como Trujillo, gente que en ese entonces, hay que decirlo, no se movían con la lógica que conocemos de la democracia, ¿no? No se movían con eso. Y él no tuvo la visión de gente como Perón. Perón venía inclusive imbuido de las simpatías fascistas. Pero ¿qué hizo él que fue inteligente? Espérate, es que hay la gente, aquí no se puede llegar al pueblo, yo no le puedo llegar de esa manera. No. Y empezó a visorar una caída del fascismo y dijo, espérate, yo voy a doblar para otra cosa. Y se manejó de otra manera. Y por eso el peronismo todavía es fuerza en Argentina y de arraigo popular, de arraigo popular. Entonces yo sí creo que él cometió errores gravísimos que a los mismos Estados Unidos dijeron, este hombre hay que invitar a que se lo lamban y va a tener, y hay razones de sobra para que existan voluntarios en esta tarea. Y también creo que no apoyaron consecuentemente a los que lo ejecutaron, porque se hicieron lo loco. No, ellos hicieron lo loco. Si ellos hubieran querido proteger, lo sacan del país. Exactamente. Lo sacan porque son los Estados Unidos. Sí. Pero no, ellos querían que se mantuviera una fachada, Sí. porque gente como ellos, como estos perpetradores, que estos hoy llamados héroes, que para mí no tienen esa estatura, pero bueno, esa materia de otra discusión, esos perpetradores fueron los mismos, o por lo menos gente que pensaban como ellos, fueron los mismos que conspiraron contra Juan Bosch, Sí, claro. los que lo tumbaron. Gente como ellos venían de esos sectores que hoy son los dueños del país. Entonces, eso es lo único que yo veo de diferencia, Gabriel. Yo creo que sí, que Trujillo cometió errores muy graves y es muy probable, no estoy diciendo que no las mandó a matar, pero yo creo que hay asidero para pensar, para dudar de esa acción, porque es que no era conveniente en ningún concepto matarlas, Gabriel, en ningún concepto. O sea, el ánimo mundial no lo invitaba a eso, sino a lo contrario, por lo menos en ese momento, a guardar las formas. Lo que quieres decir es que quizás Trujillo tenía la necesidad de proteger a esas mujeres. Mujeres Claro que sí. abiertamente Pero en contra. Protegerlas. Protegerlas. El problema es la actitud después de. la actitud. Eso que acaba de decir Gabriel a mí me da mucha. La actitud de Trujillo después del hecho. Un hombre como él, además, eso que tú dices, él la estaba fallando ya esa inteligencia superior que él tenía, porque él no era un hombre ducho de lectura, pero era un hombre con una sagacidad y una inteligencia increíble. Sí, pero él era muy inteligente. Él era muy independientemente inteligente. de que no tuviera la formación Sí, a nivel intelectual. Pero Un él era genio ese hombre. el tipo era un genio. Pero sí, hay que decir. en los últimos- Del mal, pero era un genio. Del mal, sí. Pero en los últimos años ya esa inteligencia, pues debido a su arrogancia, a su borrachera de poder, ya le estaba fallando. Fueron demasiadas cosas que él hacía. Él decía, a mí no me va a pasar nada. Aquí no vino un periodista a entrevistarlo. Y le dijo, miren, los Estados Unidos opinan que usted ya debería de dejar el poder. Y él le dijo, así mismo, en cámara, él sabía que lo iban a ver allá. No, de aquí me sacan a mí en un ataúd. O sea, ya él no estaba. La entrevista con CBS. Ya él no Es que estaba. Trujillo tenía 30 años en el poder. 30 años en el poder. Hitler tenía 7 años en el poder. Sí. Cuando se le ocurrió Y mira cómo se invadir a emborrachó. Rusia. Trujillo con 30 años no se va a emborrachar del poder. Con Stanley ahí, Sí. había negociado con Stanley. Stanley mira, confió. un pacto de no agresión. Como Trump que dice, yo confío en Putin. Stanley también. Están diciendo, yo confío en Hitler. Sí, no, yo confío en él. sí, porque Después que le fue un viró a pacto todo de el no mundo. agresión. Ok. Y eso fue un acto Mátense. de locura de Hitler. Locura. ¿no? O sea, una cosa No, impensable. exacto. Dijo, espérate, no, que se me maten ustedes. Porque la acción de Stalin fue lógica. Ah, no. Es un problema entre capitalistas, que se maten ellos. Ahora, va para acá.
¿Viene para donde nosotros? No. No, pero lo sorprendió. O sea, Stanley, Claro. el hombre más chivo del mundo en ese momento, Sí. confió en la palabra de Sí, Hitler. claro, claro. Lo tomó de sorpresa. Eso era lo que le pasaba a Trujillo. Borracho de poder, ya no razonaba. Y algo que me recuerdo ahora, volviendo otra vez al informe del Clodoveo ese, que él dijo que Antonio de la Maza violó y que fue Inver Barrera que mandó a matar a las Mirabal y que Antonio de la Maza violó a la mujer esa y todo eso. Cuando Trujillo muere, Ramfi está afuera, lo hacen venir al país, viene el velorio y todo. ¿Quién era que cogió el control del país? Era Ramfi. Ramfi lo que pasa es que era un vago. Si Ramfi hubiera querido, si Ramfi tuviera la disciplina que tenía Trujillo, se hubiera quedado con el país. Porque los gringos no estaban haciendo tampoco tanto esfuerzo de que es un lío. ¿Verdad? Pues él tenía el control del país totalmente. Tú me vas a decir a mí que el Clodoveo ese cuando interrogaron, porque él se basa en eso, que cuando interrogaron de que a los otros ajusticiadores, ellos dijeron eso, que Antonio de la Maza violó y que la CIA fue la que mandó a matar a las Mirabal junto con Inver Barrera. ¿Tú te crees que en ese interrogatorio el primero que iba a saber eso no era Ramfi? ¿Y cómo es que Ramfi pasó desde que murió su padre hasta que se fue del país aquí con el control total y no lo divulgó eso? ¿Tiene lógica eso? Si eso hubiera sido verdad, el primero que lo dice es Ramfi. Miren, uno de los que mataron a mi padre, miren lo que hizo esto y aquello. No, y no solamente Ramfi, toda la familia. La familia entera. Radamés, todo el mundo. y todos los que quedaron vivos. Y luego hubieran divulgado eso de una vez mismo. ¿Cómo que? Es más, el nieto que quiere ser presidente. No, el nieto ahora salta. No, pero ¿qué pasa? No, pero eso, imagínate tú. No. Es porque eso tenía que saberlo. Si lo sabía el Clodoveo ese, que era un tenientico de poca monta ahí del CIN, Ramfi no lo iba a saber. ¿Y cómo que no lo divulgó? Entonces, y todo lo otro que me demuestran a mí que Trujillo se quedó tranquilo 6 meses después del crimen. Vamos a invitarte para que tengas una conversación con nosotros y nuestro general Damián Arias Matos, que todos los generales son trujillistas. ¿Tú crees? Todos los generales No, general. los militares. Está Y tú verás los comentarios de este corte. Tú verás cómo me van a acabar. Porque hay un trujillismo que eso no tiene madre. Cada vez que yo vi, desde que salió este problema, y yo veo todos los comentarios a favor del santo Trujillo, auxilio bendito de los ¿tú cristianos. quieres que te diga algo? El gran problema de ese culto a Trujillo, para mí en gran medida, es que no se ha estudiado en serio los hechos y no se le habla al pueblo dominicano. Y yo digo que ni siquiera aquí en Occidente no lo hacen. No se le habla a la gente como adulta. Usted tiene que poner verdaderamente en relieve a quienes perpetraron eso. ¿Por qué fue un acto valeroso? Pero tampoco fueron santos. Fueron personas que colaboraron con el trujillato y que no creían en valores inclusivos como lo que pregonaba el presidente Bosch. Eso también hay que decirlo, porque entonces hay de la otra acera antitrujillista, hay un sesgo de limpiarlo todo a como de lugar. Entonces, esos espacios huecos que dejan permiten que el trujillato y el culto al trujillismo prevalezca. Y yo creo que también hay que abordar la historia de forma realista, poniendo todo en relieve. Sí, un maldito asesino fue Trujillo. Claro que sí. Y degenerado también. Y degenerado. Que el degenerado era Antonio. El degenerado era él y su familia. Y todo eso. Pero también hay que decir que gobernó un país 30 y pico de años y que lamentablemente por encima de nosotros le dio orden. Y eso hay que evaluarlo. Y no me hablen a mí de que, no, pero es que así sí es fácil. No, es que fue en toda parte. Estados Unidos puso esta vaina en toda parte de Latinoamérica, por ejemplo, de Hispanoamérica. Y muchos de esos países no se desarrollaron de la misma forma. Nicaragua no se desarrolló de la misma forma que nos desarrollamos nosotros. Y tenía a otro abusador, asesino, sátrapa como Somoza, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que evaluar la historia de forma seria, de forma seria, y que no se nos escape nada. Nada, absolutamente nada.
Esta es la quinta pata, José Maracayo, Gabriel Cordero, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión. Además, nos puedes ver en una amplia red de canales de cable del Cibao Central y en el este del país a través de la señal de Telecable Nacional Anyway.